presidente del Congreso. Me parece que ya estamos con Eduardo Salmón. Eduardo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Buenos días, Raúl. ¿Qué tal? ¿Te sorprende que haya sido rechazada la moción de censura en contra de José Williams? No, para nada. El Congreso está en una actitud de que evidentemente no hay ninguna autocrítica ni permeabilidad a su poca impopularidad, ¿no? Que está ya por debajo de un dígito, digamos, ¿no? Sí. Entonces no me sorprende para nada, ¿no? Están en una actitud más que lamentable, condenable, ¿no? Y que parece que no entran balas, ¿no? Literal, ahí ellos están absolutamente blindados de todo tipo de crítica y de sanción, ¿no? Para este tipo de situaciones es que ha abierto la mano José Williams con todas estas dádivas, generosidades a sus colegas. Se tuvo que traer abajo, digamos, el menú de 80 soles que iba a ser a cuenta del propio erario nacional, pero lo planteó. Y también está el tema de los pasajes, el tema de la refacción, el tema de los teléfonos, el tema de, en fin, de una serie de gollerías, para hablar con franqueza, que benefician a los congresistas y a las que seguramente no querrán renunciar, y que, digamos, son de alguna manera el sostén político de Williams. Sí, es una práctica común, lamentablemente, en el Congreso, ¿no? De preventas, de sostenerse a base de intereses particulares y que, bueno, eso es consecuencia de no tener partidos, porque Sí. justamente los partidos te permiten como que un cierto control, un cierto filtro para las actuaciones y los intereses individuales, ¿no? Y más bien para responder a los votantes, a ciertos principios, ¿no? Que literal hoy día no existen, pues no existen Sí. ideas políticas, lamentablemente. Es interesante porque lo que tú dices es que la ausencia de partidos políticos favorece esta lógica clientelista dentro de nuestra política, ¿verdad? Es mucho más, digamos, maleable el político que no tiene afinidad política o no tiene arraigo en un partido. Totalmente, o sea, los partidos sirven son una forma de filtro y de control también de eso, porque digamos eso hace que tengan que cabildear a la interna y tengan cierto llamado de atención. Hay algo que se llama el látigo. El látigo, por ejemplo, es normalmente un elemento dentro de un partido que es el que más bien le da cierta coherencia, ¿no? Sin irnos tan atrás, por ejemplo, un poco Mauricio Mulder cumplía dentro del APRA ese rol de látigo, ¿no? Cuando tenían una bancada, ¿no? Hace unos 15 años, por ejemplo, ¿no? Y ya no tenemos ese rol, ¿no? Los hemos perdido completamente, ¿no? Y también los principios, o sea, creo que el tener ideas también es una forma de sanción, porque justamente tú no vas a hacer algo que vaya contra tus principios. Estamos teniendo problemas de conexión con Eduardo. Antes era el audio, ahora es la conexión en general. Vamos a hacer una breve pausa en Al Vuelo, si les parece, y volvemos con él y con más información. Nativa nos conecta.
Muy bien, estamos de vuelta con Eduardo Salmón, recuperada la conexión. Eduardo, nos estabas explicando de qué manera los partidos políticos son un soporte, un freno, digamos, para las políticas clientelistas como la que ha puesto en práctica el presidente del Congreso, José Williams. Sí, claro. Decía que normalmente los partidos hay lo que se llama el látigo, que es dentro de las bancadas, es quien le da homogeneidad a los pedidos, a los proyectos de ley, a los intereses y a las actuaciones de justamente los políticos que son miembros de una misma agrupación, ¿no? Y es algo que no tenemos, que incluso hemos perdido eso, ¿no? El cabildeo dentro de los propios partidos. eh, y también porque no tienen idearios, lamentablemente. Lo que queda, mal llamados partidos políticos, que no son partidos políticos propiamente dicho, ni siquiera se mantienen coherentes con un ideario, con principios, ¿no? A eso sumas que no tienen ningún incentivo porque no hay reelección y por tanto les da igual lo que la opinión pública haga o diga de ellos, ¿no? Cualquier impopularidad. Digamos, pero de todas formas, sí, lógico, hay algunas razones para actuar de espaldas a la opinión pública, para tener 6% de popularidad, 3% en el sur, y seguir comportándose como si no ocurriera nada, ¿no? Pero yo creo que también hay una buena dosis de cara dura, ¿no? O sea, no es solo ciencia política aquí lo que manda, sino también un defecto bien humano. Y un defecto social a la vez, o sea, empezamos, o sea, normalizamos primero que robe pero que haga obra, ¿no? Ya. Y hemos seguido avanzando mucho más en esa lógica. Entonces, ahora estamos en un proceso de deshumanización, donde también estamos normalizando la muerte, por ejemplo, y entonces normalizar ese tipo de cosas, ¿no? Y la gente está muy fatigada, muy cansada. Mentalmente es agotador seguir los temas políticos para muchos, y con toda la razón del mundo, y por eso se dan también esas cosas. Ahora, ¿tiene margen de maniobra este Parlamento? ¿En qué sentido? ¿Para qué? Con ese 6%, ¿puede tomar iniciativas valerosas, digamos, innovativas? ¿Puede tomar decisiones relevantes en este momento? Difícil, ¿no? ¿Qué pensar eso? Pero al menos deberían pensar en, digamos, si bien no tienen reelección, esos actores deberían pensar en su futuro político y algunos incluso en su futuro legal, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que deberían por lo menos cuidar ciertas formas, empezar a emprender mejoras en algún sentido, pero claramente está difícil, por eso que la única salida en este momento es un botón de reinicio con las elecciones anticipadas lo más pronto que sean, ¿no? Pero eso va a ocurrir porque la sensación que ha dejado las últimas semanas era que básicamente era una pantomima a lo que estábamos atendiendo, ¿no? Es decir, que ni de parte del Congreso ni de parte del gobierno existía una verdadera voluntad de irse, sino que estaban escenificando eso frente a los ojos de la ciudadanía, calculando que en algún momento las protestas iban a calmarse, iban a amainar, la gente se iba a cansar, y a partir de ese momento pues ya no había por qué seguir insistiendo en un adelanto de elecciones. Sí, totalmente, pero yo creo que, digamos, no sienten todavía la presión social en el sentido en que los congresistas muchos viven en una burbuja, ¿no? Y en ciertos distritos en particular. Entonces, yo creo que la protesta continúa, evidentemente, a nivel nacional, pero en Lima hay ciertos sectores en todavía no se ha visto involucrada, ¿no? O no se ha sentido permeado por el deseo de, digamos, de pedir la renuncia de la presidenta o el adelanto de elecciones. Yo creo que eso tarde o temprano va a pasar. ¿Tú crees? ¿No? Ellos sí, ellos están confiados en que no, pero digamos, no se sostiene, es imposible la sostenibilidad del gobierno, ¿no? En todos términos económicos, digamos, por ejemplo, ya hemos visto el cambio de la comunidad internacional, ¿no? Sí. Tiene posiciones distintas, y yo creo que eso también va a ayudar a que internamente, y en particular en ciertos sectores de Lima, porque, digamos, no es que toda Lima tampoco esté en contra, ¿no? Digamos, esté ausente en las protestas. Sí hay muchos sectores de Lima, pero me refiero a los sectores, pues, más, sectores altos, medios altos, ¿no? Miraflores, estoy hablando de Santiago de Surco, ¿no? San Isidro. Yo creo que de todas maneras va a permear, y conforme la participación sea mayor
y la presión sea mayor, en algún momento lo van a tener que hacer, no van a dejar ir a Dina, claramente. Pero dices tú por pragmatismo, es decir, porque el país no Sí, se reactiva, porque el dinero no fluye con la misma facilidad y porque es más fácil que eso ocurra deshaciéndose de Dina Boluarte. totalmente, sí, más por mero pragmatismo que por principios, porque principios nos han demostrado que por ahí no hay. Ahora tú, digamos, has mencionado a la comunidad internacional, pero cuando mencionas a la comunidad internacional, digamos, es una entidad muy, digamos, inasible, ¿no? Porque Ujú. están, por una parte, México, Colombia, Chile, Nicaragua, que se han manifestado en contra del gobierno de Dina Boluarte, y yo creo que son parte del sostén del gobierno de Dina Boluarte por su evidente injerencia. Y supongo que cuando hablas del cambio de la postura de la comunidad internacional te refieres específicamente a los Estados Unidos, que ha expresado que considera que lo mejor para salir de la crisis en el Perú es un adelanto de elecciones. Pero, claro, es un universo contradictorio, digamos, la comunidad internacional, ¿no? Hay razones que da la comunidad internacional para adelantar las elecciones y hay razones para que el gobierno se quede hasta el 2026. Sí, pero digamos que la mayoría yo creo que concuerda en que lo mejor para el Perú y para su propio sostén es el adelanto. En ese sentido creo que es mayoritario, ¿no? Al inicio, como bien dices, veíamos solamente un grupo de países que adoptaban más una posición política, ¿no? Que de principios, y que luego ha ido permeando y permeando la posición, ya es distinta la posición pues de Estados Unidos, de Canadá, a partir de las violaciones de derechos humanos, ¿no? Que fueron también muy rápido a la vez asumido el mandato de sucesión constitucional. Sí. Y en ese sentido, pues, ha cambiado, ¿no? Se dieron cuenta, pero era clarísimo que el Perú, incluso durante el gobierno de Castillo, eh, sufría y adolecía de algo estructural muy fuerte. Por eso no fue común el adelanto de la Comisión de la OEA y demás, ¿no? O sea, y es para la comunidad también creo que es más evidente, por ejemplo, el problema de racismo estructural que para nuestra propia opinión pública y social interna, ¿no? Ellos sí les preocupa porque dicen, y con razón, no es viable en ningún país en donde se normalice el racismo como práctica, ¿no? O sea, ya no solo es que no confiamos entre nosotros, sino que además de eso nos raciamos entre todos. Y entonces eso es algo que no se sostiene para que viabilidad para el país, ¿no? Otro elemento que, digamos, ha ganado importancia es el tema de lo que se vivió en Ilave, ¿no? Digamos, la muerte de estos soldados ahogados en el río, congelado, que, digamos, ha reactivado un poco la conflictividad en el sur. Es decir, había protestas, pero estas están ganando nuevamente tracción, están ganando nuevamente fuerza por la muerte de estos soldados, ¿no? Digamos, ¿cómo ves tú la calle? Hablando de calle, por supuesto, en términos de protesta social a lo largo y ancho de todo el país. Mira, ayer, justamente hablando que eso me da lugar a pie a comentar que este es un autoritarismo impopular, ¿no? Que no se sostiene porque se va metiendo cabe a sí mismo. Pensemos en el ministro de Educación y sus declaraciones. O ayer Sí. su actuar, mientras por un lado condecoraban a Vargas Llosa, en simultáneo gaseaban a justamente nuevamente a puneñas frente a Palacio de Justicia. Entonces, una cosa es lo que dicen, lo que intentan decir, y otra cosa es la realidad, ¿no? Lo que va sucediendo. Y esos mismos gestos simbólicos, que son muy elocuentes, es lo que creo que va a ir haciendo que la calle se vaya prendiendo más y más y se reactive, ¿no? Digamos, es el propio accionar que en lugar de enmendar, no hay ningún espíritu de enmienda, ¿no? Ni de cambio político, porque lo normal, si esto fuera una democracia, es que lleguen las sanciones políticas de inmediato, que es como mínimo la presidenta ante alguien que comete a su juicio por lo menos un error político, pero hay más que eso, hay violaciones de derechos humanos, es a los responsables cambiarlos, ¿no? Estoy hablando del ministro de Defensa, el ministro de Interior y el primer ministro. Eso no ha sucedido y no parece que ni va a suceder, ¿no? Bueno, y el ministro de Educación, ¿qué te puedo decir? Terrible, Ahora, ¿no? Y sus disculpas que no son nada de disculpas, ¿no? que no piden disculpas, sino que, digamos, piden disculpas en la medida que haya alguien que se haya sentido ofendido. Sí. En ese sentido, el problema no es lo que dijo él, sino que alguien se haya sentido ofendido porque perfectamente pudo haberlo interpretado mal, por ejemplo. Claro. Una última pregunta, Eduardo.
Ahora has mencionado el tema de estos colectivos feministas que fueron gaseados en el Paseo de los Héroes Navales frente Ujú, al Palacio de Justicia. ¿Por ujú. qué las bombas lacrimógenas en todas las manifestaciones, incluso en las más inocuas, en manifestaciones como las de ayer que tenían que ver con el propio Día de la Mujer? Porque vivimos en un país que, a ver, volviendo a lo de los estructurales, ¿no? Que son cosas que más creo yo que digamos, para salir de esta crisis necesitamos política, pero creo que va más allá incluso, ¿no? En Ujú, el sentido de que creo que una de las taras de este país es que es un país patriarcal eh, y que es contrario al feminismo, a la igualdad, ¿no? Y eso es muy potente. Por eso creo que va dirigido a mujeres, porque justamente eh, este abuso del débil, ¿no? Digamos, te van a raciar, a ver, hay varios factores que se pueden estar al mismo tiempo, ¿no? Te van a menospreciar si obviamente no eres de Lima. Si no eres de Lima y encima eres indígena, también. Peor si eres indígena, no eres de Lima y eres mujer. Y en eso va en el sentido de la respuesta de por qué a las niñas y a ellas, ¿no? O ujú, sea, esto lamentablemente está en nuestra estructura mental de muchos sectores de nuestra sociedad y es algo que tenemos que cambiar. O sea, el país no se sostiene si mantiene cosas que ya no dan más. El centralismo no da más, por ejemplo, ¿no? Esta idea de que Lima sea preponderante por sobre las regiones, las demás regiones, no va más. Un país sin igualdad de hombres y mujeres tampoco da más, ¿no? No puede haber este menosprecio a quienes más sostienen al país y más trabajo hacen y más carga tienen, ¿correcto? ujú. Eh, Tampoco se sostiene en base al racismo, no puede ser que alguien crea que por su color de piel o por su forma de hablar, ¿no? O incluso por su identidad sexual, es más que alguien, ¿no? Eso tampoco, esa discriminación, ese racismo que viene desde muy atrás, tampoco se sostiene, ¿no? Todas esas cosas deben cambiar, de lo contrario, digamos, yo creo que no hemos tocado fondo todavía y eso es lo que me preocupa mucho, ¿no? Mm. Muy bien, Eduardo Salmón, politólogo. Muchas gracias por esta conversación sobre lo que viene ocurriendo en nuestro país. El conflicto permanece, la dificultad para encontrar paz social se mantiene. Muchas gracias nuevamente. Hasta pronto, que estés muy bien.